Gloria a Dios, sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a la comunidad cristiana de transformación. Queremos extender un caluroso y afectivo, o afectuoso también, como se diga, saludo a todos los que nos están mirando en este día, sea en la noche donde estén, sea en la mañana donde estén. Les decimos gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Que el Dios y Padre nuestro y del Señor Jesucristo siempre derrame su gracia y misericordia sobre cada uno de ustedes. Hoy vamos a continuar con el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1. Como base teológica, vamos a utilizar la primera la epístola de Pablo a los Efesios, epístola a los Efesios, capítulo 1, y vamos a leer del verso 1 al verso 14. Para los que están aquí con nosotros, pues vamos a leerlo acá físico. Y para los que me están viendo desde sus pantallas, va a aparecer ahí la lectura. Les quería comentar que hay un problemita en el sonido, no hemos podido cuadrar una cosita en el sonido, entonces por eso se escucha como si está grabando directamente al programa. Entonces tenemos un problema técnico ahí que lo solucionaremos, entonces por si escuchan ruiditos, si escuchan cositas así, por favor perdónenos. Vamos a leer pues la palabra de Dios, la gloriosa palabra de Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El título del mensaje de hoy es Lenguaje de un salvo, ya parte conclusión o parte 2. Lenguaje de un salvo. Dice así, Pablo, capítulo 1, verso 1 de la epístola a los Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué se había propuesto? Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. Qué bonita. Qué bonita es la palabra del Señor. Qué bonito es como Dios nos habla. Bueno, les voy a hacer un muy brevecito contexto de lo que estamos hablando acerca de esta epístola. Primero, contexto histórico, que es el que estamos, del cual estamos orientando el mensaje del día de hoy. Contexto histórico. La iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso, actualmente Turquía, una ciudad a orillas del mar Mediterráneo, era en su tiempo, hace 2000 años, un puerto de transición mercantil muy fuerte. Era un puerto no solamente de transición mercantil, era como el canal de Panamá, digámoslo así, en esa época. Y no solamente era un puerto de transición mercantil, sino que también era un centro de adoración y religión muy fuerte. Básicamente, la mamá de las religiones allá era la adoración a Diana de los Efesios. También en esa ciudad se consultaba mucho a divinos, astrólogos, magos. Era una condición muy mística la que se veía
en esa ciudad. Cuando el apóstol Pablo, según la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 y capítulo 19, ahí está la historia de su viaje misionero a Pablo, de su viaje misionero a Éfeso. Nos relata cómo trabajó allá, quiénes le ayudaron. Le ayudó una pareja que se llamaba Priscila y Aquila, le ayudó un discípulo que se llamaba Tíquico. Parece que Tíquico fue el que quedó como el pastor de la iglesia en Éfeso. El apóstol Pablo duró 3 años viviendo y haciendo labor pastoral apostólica allá en Éfeso. Pastoral apostólica en Éfeso. Enseñándoles a ellos el tema de lo que era la verdadera adoración a Dios y el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Él fue el que empezó a establecer, Dios lo usó a él para empezar a establecer el evangelio a los que no eran judíos. Pablo fue, digámoslo así, el primer instrumento que Dios utilizó, la punta de la lanza que Dios utilizó para romper el concepto judaico, para entrar a las naciones del mundo y presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Por eso en el Evangelio según San Lucas, el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El apóstol Pablo fue ese pregonero que empezó a hablar acerca de las buenas noticias de salvación hacia el pueblo gentil, hacia el pueblo que no era judío. Cumpliéndose una de las profecías del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en Mateo 12, el Señor Jesucristo dice, como al final creo que el texto, acerca de este mensaje iba a llegar a los gentiles. Ajá. Se cumple. Se cumple. Bueno, de hecho aquí en el verso 10, una de las cosas que más me gusta es que el Señor dice que hay una cosa que se va a ocurrir y se va a cumplir. Dice, va a reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de todas las promesas, tanto de lo que está arriba en el cielo como de lo que está abajo acá en la tierra. Todas las palabras del Señor se van a cumplir. Bueno, muy bien, cielos y tierra pasarán y su palabra no pasará, todo se cumplirá. Entonces el apóstol Pablo fue la punta de lanza que Dios utilizó para expandir el evangelio, el reino de Dios a la tierra, a los gentiles. Entonces, en el contexto que estamos trabajando, el apóstol Pablo tuvo un gran reto. ¿Cuál era el gran reto? De empezar a enseñarle a todas esas personas que iban a tener a esos centros de adoración que eso que estaban adorando no era la realidad. Hoy día sufrimos más o menos la misma situación. Hace 2000 años en el Oriente Medio, pues hace 2000 años América no se había descubierto. En el Oriente Medio era la meca de la adoración, de las religiones. Les decía yo, si ustedes quieren conocer más acerca del contexto de lo que estamos hablando, está en el mensaje anterior, en el lenguaje de un salvo, parte 1. Va a complementar lo que hoy estamos diciendo porque por tiempo no podemos repetir lo mismo. Pero uno de los aspectos que el enemigo quiere, Satanás quiere, uno de los propósitos satánicos para con la humanidad es desvirtuarlos de la relación con Dios, desvirtuarlos de la relación con el Creador. Y ha sido digamos así, entre comillas, un éxito para él, porque hoy día la mayoría de personas van y buscan un centro de adoración y no a la persona que hay que adorar. Buscan dónde refugiar su relación, su religión, y no buscan al Rey Eterno, al Creador de los cielos y la tierra. La palabra religión viene del latín religare, que es volver a ligar, volver a estar juntos. Entonces el enemigo quiere que nosotros nos desliguemos de Dios y nos religuemos a la adoración, a la religión. La religión, primera de Alexander 1:8, es el esfuerzo humano por acercarse a Dios. El hombre por naturaleza quiere adorar a algo o a alguien, es religioso por esencia. Entonces, en ese contexto, el apóstol Pablo le estaba predicando a todas esas personas en la región de Éfeso, actual Turquía. Les estaba predicando y les estaba diciendo, el Dios eterno, el que creó todas estas cosas, los quiere acercar a ustedes a través de la persona de Jesucristo. Y no es porque nosotros hagamos obras, no es porque nosotros seamos muy buenas personas, no es porque nosotros lo merezcamos, todo lo contrario, no lo merecemos, somos malas personas, la esencia de la raza humana es de continuo al mal. El mismo apóstol Pablo escribe a los romanos
diciendo en el capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una ley, dice él, hay una ley que encuentro, que en mí hay un pecado que mora. O sea, en nosotros habita, cohabita, tanto la naturaleza carnal, terrenal, pecaminosa, como la naturaleza divina. Esa es la lucha entre el antiguo hombre, el viejo hombre, dice primero a los Corintios, el primer Adán, y la lucha con, dice primero a los Corintios, con el segundo Adán, Cristo, la altura, la perfección, que es la medida de Dios para con nosotros. Entonces, el apóstol Pablo, ya para entrar en materia, escribió esta carta en el 62, aproximadamente 60-62 de nuestra era, en un espacio de confinamiento carcelario. Él estaba encanado, estaba preso. Entonces, el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, él no la escribió tanto como una epístola para solucionar problemas de la iglesia, no era una epístola pastoral, era una epístola de transición para todas las iglesias, era una carta que se leía en todos los lugares donde era proclamado el evangelio, porque era un mensaje que estaba escrito para específicamente los santos, y fieles que eran reclamados por la sangre preciosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces ya vamos a entrar en materia. El apóstol Pablo, el reto del apóstol Pablo, cuando empezó a predicar en Éfeso, cuando empezó a predicar la palabra de Dios, fue lo siguiente. Él empezó a... gracias, amor, mira que tengo. Entonces, él empezó a atacar directamente las convicciones religiosas de las personas. Hoy día, les voy a comentar algo bien chistoso. Yo cuando me escucho predicar, o sea, cuando escucho mis mensajes, después digo, tengo que corregir esto. Les voy a comentar. Resulta, santos de Dios, que la condición en la que vivía la raza humana en ese tiempo, era tal cual la misma que se vive hoy día. Es como una especie de ciclo. Es un cíclico que no para, no se rompe hasta que Cristo viene y hace el cambio en una persona, hace el cambio trascendental en una persona. El ser humano, la raza humana, el hombre como tal, está compuesto por 3 elementos: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu pertenece a Dios, el alma tiene 3 componentes, que es el modelo bíblico del hombre, y el cuerpo son las acciones. Por tiempo no nos podemos explicar esto. Pero resulta que el apóstol Pablo, que fue el que escribió eso de parte de Dios, estableció ese modelo. Dios nos lo estableció y nos lo reveló a través de él. El apóstol Pablo, como la tenía clara, él sabía que tenía que ir y presentarles una solución al problema ideológico de las personas, en el alma. Él sabía perdón, que tenía que presentar la solución espiritual a las personas de esa época. Y el resultado físico, ¿cuál iba a ser? Pues que las personas accedieran, su accionar fuera correspondiente a su discurso y su pensamiento. Su ideología tendría que ser consonante con su discurso y lo que hacían, su práctica. Entonces, esa misma situación la vivimos hoy en día. Hoy en día, la mayoría de personas les encanta el tema de la religión. Mira, cuando nosotros vamos a hablarle a la gente del Evangelio, cuando vamos a hablarles de Jesucristo, la gente asocia automáticamente una contradicción, o sea, llevarle la contraria a algo o a alguien. Así como necesariamente necesitamos adorar a algo o a alguien, necesariamente le llamo la contraria a las personas. Por ejemplo, una vez fui a predicarle a una persona hace muchísimos años, desde ahí me cambió el chip. Y la persona aceptó a Cristo en su corazón, una mujer. Aceptó a Cristo en su corazón, pero automáticamente, sin yo disipularla, sin yo darles doctrinas, absolutamente nada, ella asumió que ser cristiana evangélica era llevarle la contraria a todo lo que era la religión tradicional romana. Ella asumió que era llevarle, entonces ella solita asumió la idea de que se tenía que vestir diferente. Solita asumió la idea de que se tenía que dejar crecer el cabello. Solita asumió la idea porque era el modelo que ella había visto. El apóstol Pablo a los efesios empezó a cambiarles ese chip. En esa época había un templo que era el templo de Diana de los efesios y habían en ese templo había unas sacerdotisas que se llamaban prostitutas sagradas o sacerdotisas sexuales.
Los hombres que iban allá a pagar sus promesas a Diana de los Efesios, ustedes se aterrarían. ¿Quién, la figura de Diana de los Efesios, quién es hoy día? Se aterrarían. No quiero decirles porque dicen que uno ataca religiones y demás, pero se aterrarían de ver la figura físicamente. ¿Quién era Diana de los Efesios hace 2000 años y quién es hoy día? El tal es que los hombres que iban a adorar al templo de Diana, a rendir sus pagos, sus tributos, su religión, terminaban en relaciones sexuales con las sacerdotisas de ahí, porque era como la forma en que se cerraba el culto. Era un culto totalmente inmoral, era un culto totalmente carnal, se centraba solamente en lo físico. Cosa curiosa, los griegos fueron los que elevaron el cuerpo del ser humano prácticamente a la deidad. La perfección para los griegos era lo que hoy día se está viendo. Para usted ser perfecto, para los hombres, tienen que tener un cuerpo así como el mío, perfecto, con su pectoral, sus cuadritos aquí en el abdomen, así, un cabello crespo, espectacular. El modelo griego, helénico, es el modelo de elevar el cuerpo a hacer fitness. Entonces, en esa época terminaban sus prácticas religiosas con aspectos de inmoralidad, con prácticas sexuales. Entonces, ellos tenían en su mente una cantidad de conceptos para la adoración. Ellos creían que realmente lo que estaban buscando era la preservación de la humanidad acá en la tierra. Ellos no tenían el concepto de que todo lo que nosotros hacemos tiene trascendencia eterna, santos de Dios. Todo lo que usted y yo hacemos tiene trascendencia eterna. El infierno existe. El infierno no es la condición natural de llevarle la contraria al cielo, no. El infierno es un lugar donde van a ir las personas que no acepten la vida eterna a través de la persona de Jesucristo. Lamentablemente, para todos aquellos, según la Biblia, no según yo, si tiene problemas conmigo, discuta con Dios, porque eso lo dice la Biblia. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice que el que no acepte a Jesucristo, que el que no acepte el parámetro de Dios, que el que no acepte el sacrificio más grande que ha surgido, que se ha hecho acá en la tierra, que es Jesucristo el Señor en esa cruz del Calvario, que el que no lo acepte, capítulo 1 de Juan, del Evangelio según San Juan, ya está condenado. Ya su vida no tiene sentido. Aparte de que es un muerto viviente, ya está condenado a una eternidad en cárcel, en tormento, en prisión. El infierno. La Biblia habla más del infierno que del mismo cielo y eso lo vamos a mirar ahora. Entonces, en ese tiempo la gente no tenía la convicción de lo trascendental, de lo eterno. Y el apóstol Pablo empezó a decirles, tenemos que empezar a implementar eso. Tenemos que empezar a decirles, ustedes, los que aceptan a Cristo en su corazón, ya son santos. Por eso en el verso 1 dice que él le está escribiendo a los santos y fieles. En el mensaje pasado hablamos de los santos, de los fieles, de los bendecidos y benditos y de los escogidos. Alcanzamos a llegar hasta el cuarto verso. Hoy vamos a seguir del verso 5 en adelante. Entonces, el lenguaje de un salvo, el lenguaje del que cree en Jesucristo es un lenguaje que trasciende, que no es solamente aquí en lo temporal, sino que es extratemporal, va a trascender no solamente en la eternidad, sino que aquí físicamente lo estamos viviendo. Yo quiero comenzar entonces hoy el tema de el lenguaje del salvo tiene que cambiar desde adentro hacia afuera. En el antiguo pacto, en el antiguo testamento, antiguo pacto, Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión es una sombra o una figura de lo que es el proceso del templo de Dios. Hoy día, según la Biblia, usted y yo, los que creemos en Jesucristo, somos el templo del Espíritu Santo. Quiero hacer una claridad, un paréntesis. Cuando yo hablo de que usted y yo, los que creemos en Jesucristo, no estoy discriminando, todo lo contrario. Queremos que a través de este tipo de mensajes usted entienda que aquel que no ha creído en Jesucristo lo pueda aceptar como su Señor, lo pueda recibir en sí como su Salvador eterno y personal y pueda gozar de las ricas y abundantes bendiciones que Él tiene para nosotros. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario trascendió los 3 cielos para poderse encarnar, manifestar en carne acá y para abrirnos el camino para poder ir a la eternidad juntamente con Él. Entonces, cierro el paréntesis. Entonces, no estoy discriminando.
Entonces, para los que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos que empezar a cambiar nuestra percepción de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros vivimos. Y les voy a colocar un ejemplo para entender qué es el lenguaje. Cuando a un niño lo están levantando, a los niños, los papás, los padres, tenemos un 150% de responsabilidad en lo que esa personita, esa criaturita va a hacer en su crecimiento. Y voy a hacer la siguiente analogía. Cuando usted a un niño, desde pequeñito, le empieza a enseñar a hablar mal, a expresarse mal, el niño, mi esposa dice, lo que bien se aprende, nunca se olvida. Y la mala formación también nunca se olvida. Si a un niño usted lo enseña a hablar mal, a ser grosero, a ser soez en su forma de hablar, el niño va a utilizar ese lenguaje y para él va a ser natural. Yo tengo unos familiares que le hablan muy duro a los niños, hablan gritado, cualquier cosa es un grito, cualquier cosa es una expresión dura. No es que hable duro en volumen de tono, sino que grita. Entonces, para el niño, cuando alguien le habla normal, es normal. Y cuando alguien lo grita, pues es normal, porque es el lenguaje que él se levantó escuchando. Entonces, los cristianos, los creyentes, los salvos, tenemos que empezar a hablar el lenguaje de Dios, el lenguaje que nos saca de esta línea terrenal y nos transporta a la línea eterna, a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Entonces, vamos a continuar en el verso 5, el lenguaje del salmo. Entonces, bueno, voy a hacer un recuento rapidito. En el verso 1, el lenguaje que debemos utilizar, somos santos y fieles. O sea, que aunque yo sea un pecador, si Cristo me ve a mí como santo es porque Él me santificó. Recuerde que todas las bendiciones que usted y yo poseemos, eternas, provienen de la persona de Jesucristo, no es por mis propios méritos. Verso 2. La gracia y la paz, que es el lugar donde nosotros debemos estar y debemos tener, proviene de parte de Dios. El lenguaje del salvo es lograr obtener la gracia y la paz. El lenguaje del salvo es vivir en esa condición. El verso 3. El lenguaje del salvo es saber que el que bendice, el eterno, el eulogetos, que es la figura de donde viene la bendición, nos quiere elogiar, o sea, bendecir en griego a nosotros, nos quiere bendecir. En el verso 4, el lenguaje del salvo es que tiene que ser un escogido. Usted, santo de Dios, no es del mundo, no es del montón. Usted tiene que entender que usted fue escogido con Dios y para Dios. Eso es parte de la santificación de Dios. Es que usted no pertenece al mundo, usted ya no pertenece al combo de amigos donde se van a beber, a prostituir, a jugar. Usted ya no pertenece a ese tipo de cosas. Eso le da placer a la carne. Eso le da placer. Entonces, en el lenguaje del salvo tiene que cambiar que yo ya no pertenezco a ese tipo de cosas. Y quiero hacer otro apunte aquí. Eso solamente ocurre en las personas que tienen un encuentro con el Eterno. El cambio de forma de pensar, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 de la epístola de los Romanos, cambie su forma de pensar para que cambie su manera de vivir, de actuar. Y eso solamente se da cuando las misericordias de Dios actúan en la persona. En el verso 5, entonces, dice que Él quiere que nosotros entendamos que Él nos predestinó. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En el verso 5, el apóstol Pablo ataca las doctrinas que se estaban enseñando en los templos paganos de esa época. Y hoy día la Biblia ataca con este verso, con este pasaje, doctrinas que nos han enseñado desde pequeños, y les voy a comentar. La primera dice, en amor, aquí la palabra amor en griego es agapao, que es el amor que viene de parte de Dios. En amor habiéndonos predestinado. La palabra predestinación y adopción viene de parte de Dios, están juntas. Entonces pónganle pues cuidado. Hay gente que enseña, que dice que los que creemos en la predestinación, por ahí leí en estos días un teólogo que dice que los que creemos en la predestinación, que los que tendemos a tener una filosofía calvinista, hacemos prácticas paganas.
Pues resulta que yo leo la Biblia y solamente me encuentro que la predestinación es una marca que está desde antes de la fundación del mundo y según el contexto de la Biblia, está desmontando las creencias de que todo es temporal, de que todo tiene un límite, de que todo tiene acá en la tierra, pues obviamente aquí sí, pero la creencia que se le impone a la gente es que usted se muere y ya, cesó de existir, ya se acabó la situación, ya no hay nada más error. Eso es un error y una mentira demoníaca que tenemos que empezar a desmontar. El tema de la predestinación, el Señor está diciendo que desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde que antes que lo temporal, que lo cíclico, que lo cronológico existiera, ya usted y yo habíamos sido escogidos por parte de Dios. Así que si usted se cree, ay, el rechazado, este es el día de empezar a creer, no. Todo tiene una trascendencia, todo es espiritual, todo es eterno. Y en ese espectro tan amplio, porque es infinito, en ese espectro de acción, lo bonito es que Dios es el que está llevándonos a usted y a mí de la mano, para entender que la oportunidad que Dios da es eterna y Él quiere que usted y yo lo vivamos. Por eso yo soy un predestinado para salvación y lo puedo decir con convicción porque la Biblia me lo está diciendo. La palabra de Dios me está diciendo que yo soy una persona que desde antes de la fundación del mundo Dios ya había puesto sus ojos en mí. Ahora viene lo áspero. Yo soy el que determino si quiero creer o no quiero creer en Él. Aquí es donde viene lo duro. Yo soy el que determino si quiero ser un santo y fiel para Dios. Yo soy el que determino si me dejo bendecir o no me dejo bendecir. Eso se llama libre albedrío. ¿Qué podemos hacer con eso? La raza humana tiene dos condiciones viviendo dentro de sí. El viejo hombre, el Adán, con el que venimos nosotros, o Cristo, que es el que quiere estar viviendo en nosotros. Por eso el texto dice, si ustedes miran el Nuevo Testamento, siempre que habla de los que estamos habitando en Cristo, no dice habitamos con Dios, sino que habitamos con Dios, en Dios. Pablo le escribe a los colosenses y les dice que nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Eso es una cosa espectacular porque mi integridad está preservada en la persona de Dios a través de la persona de Jesucristo. Ya el Padre no ve a Alexander Sierra con sus múltiples pecados, sino que el Padre ve la manifestación de Cristo en Alexander. Y Alexander es el que se encarga de tomar la decisión de a quién resucita y a quién mata. Si quiere matar a las acciones del viejo hombre, por eso en Colosenses capítulo 3, verso 5 dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y hace una lista de cosas que tenemos que hacer morir. ¿Hacer morir es qué? Matar, así de sencillo. O mato la vida de Dios en mí, o mato la vida de muerte en mí. ¿Yo qué debo hacer? Tomar la decisión que debo creer. Ahora, ¿cuándo usted experimenta el placer de morir al trago, al que le gusta el trago? ¿Cuándo usted experimenta el placer de morir a la pornografía, a los que les gusta la pornografía? ¿Cuándo usted experimenta el placer de morir al cigarrillo, al baile, a todo aquello que para usted es lo máximo? ¿Cuándo usted experimenta placer al matar eso? Solamente cuando le da espacio a que la vida de Dios entre en su vida. Entonces la predestinación es el concepto de que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos predestinó, nos generó un destino previo, pero yo soy el que tomo la decisión de caminar en ese destino que Dios estableció. Ahora, la predestinación tiene un propósito. En el mismo verso 5 dice, en amor habiendo sido predestinados, dice para. Esto es muy bonito. El concepto de predestinación entonces no es que Dios escogió a unos para salvación, ese Dios malo que escogió a unos para salvación y a otros para mal. Ay, este se va a portar mal, entonces lo va a mandar para el infierno. No. Ese no es el concepto satánico que nos han vendido. No, para los que no leen Biblia y se escudan en una doctrina, porque la doctrina te enseña a repetir, pero el discipulado te enseña a explorar y a entender la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos, no les dijo adoctrínenlos, vayan y hagan discípulos enseñándoles todas las cosas que os he mandado, todo lo que Dios nos ha establecido que está en su palabra. Para la Biblia hay que escudriñarla para poderla entender. Entonces dice así, el propósito de la predestinación es el siguiente, dice, para ser adoptados hijos suyos
y dice cuál es el medio que Dios utilizó. Este verso 5 es poderoso. El concepto o el propósito de la predestinación es la adopción. Y el medio que Dios utilizó para eso fue el amor sacrificando a Jesucristo. Dice, por medio, según el puro afecto de su voluntad, por medio de Jesucristo y según el puro afecto de su voluntad. La palabra en griego para predestinación es proorizo. De ahí viene la palabra priorización. Entonces es como cuando usted le prioriza una situación. Eso es predestinar. Es colocar primero antes que cualquier cosa. Colocar primero antes que. Eso es priorizar. Y el propósito de la priorización es para colocarlo adelante. Y les voy a decir algo que a mí esto me raya. Yo vengo muy apasionado estudiando esto. La palabra adopción en griego es huiotheria o huiothera. La palabra huio sería huiothera. La palabra huio en griego es hijo. Y resulta que la palabra huio en griego es solamente hijo como Jesucristo, o sea, de su propia esencia, de su propia genética. Me voy a explicar mejor. Génesis, en Evangelio según San Juan, capítulo 1, esto a mí me encanta. Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. Ahí la palabra hijo, en Juan, capítulo 1, verso 12, la palabra hijo en griego es tecno, que quiere decir un hijo que viene de lo alto, o sea, tiene una información que viene de lo alto, tecno. Todos los que aceptamos a Cristo somos tecno de Dios, hijos de Dios, o sea, hijos adoptados. Pero resulta que en Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. La palabra hijo en el verso 16 del capítulo 3 de Juan, hijo, haciendo referencia a Jesús, es huios. Entonces hay dos formas de hijo en el griego, tecnon y huios. Y ahora acá en este pasaje de Efesios capítulo 5, la palabra para adoptados es huiotsena. Resulta que cuando yo estoy escogido por Dios, Él me priorizó, me guardó en Cristo, y ya Dios no me ve a mí como tecno. Esto es loco. Ya Él no me ve a mí como tecno, sino que me ve con la esencia de huios, o sea, la esencia de Cristo en mí. Huios es la única voz o forma para expresar que Cristo es hijo de Dios porque tiene su misma esencia. Duélale al que le duela, genéticamente no podemos hacer nada. Cristo tenía la esencia sanguínea del Padre. El Dios eterno le transmitió a su hijo esperma y ahí tenía la información sanguínea del Padre. Entonces el Padre no se puede negar a Él mismo, y cuando Cristo hizo la labor en la cruz del Calvario, la sangre de Jesucristo vaciada en ese monte redimió absolutamente todas las cosas, y eso lo vamos a mirar enseguida. Pero lo primero que hizo sobre la raza humana fue en los que nos refugiamos en Cristo, los que estamos en Cristo, nos lavó con esa sangre, y al lavarnos con esa sangre somos hijos tecnon por adopción, pero somos hijos huyo por protección y amparo. Él fue el que nos hizo a nosotros, aceptos y adoptados en el amado. Ahora, viene lo otro. Resulta que en la cultura greco-romana de hace 2000 años, cuando se habla de adopción, los efesios conocían muy bien el tema de la adopción, conocían muy bien el tema de la esclavitud, porque uno de los aspectos que más se traficaba, que más se comerciaba en el puerto de Éfeso era la esclavitud. En esa época, no solamente las personas de tez negra, de color negro, eran esclavos. Esclavo era todo aquel que se dejaba conquistar. Todo aquel que era conquistado por alguien o algo más fuerte era el esclavo. Por eso la Biblia dice que hay personas que son esclavas del pecado, esclavas del cigarrillo, esclavo, todo aquello que me vence, todo aquello a lo que yo sucumbo,
yo soy esclavo de ello, esclavo del chisme, esclavo de la ira, esclavo del enojo, todo aquello que me domina, yo soy esclavo de todo aquello que me domina. Resulta que los efesios conocían muy bien el tema. Entonces cuando el apóstol Pablo llega diciéndoles a ellos, ustedes fueron priorizados, colocados primero para ser hijos de Dios, para ser adoptados. Por eso la palabra es compuesta, huiotsena, adoptados. Resulta que ellos sabían, sobre todo la cultura griega, sabía que cuando se adoptaba a un ser humano, a una persona, la adopción no era efímera, la adopción era más trascendental, aún que para un hijo propio. Me voy a explicar, esto lo hemos enseñado muchas veces, pero lo quiero comentar hoy, porque usted tiene que empezar a entender en el lenguaje que usted tiene que vivir, su lenguaje santo de Dios no tiene que ser un lenguaje de religión, sino que tiene que ser un lenguaje de salvación. El que es religioso vive esclavo de la adoración, una fe sincera pero equivocada a santos, a ángeles, vive esclavo de la adoración, a la lectura del tabaco, a la lectura de las cartas, vive esclavo de buscar ese tipo de placeres. Se van a buscar a las iglesias tradicionales su santico para que les haga el milagro y Dios diciéndoles que les quiere bendecir eternamente, pero con la condición de que tienen que ser en Cristo, al modo de Dios. Dios quiere bendecirnos, es al modo de Él, no al modo nuestro. La palabra adopción, esa gente la tenía muy clara. Entonces el apóstol Pablo empezó a colocárselas, a injertarlas desde la eternidad. Ellos sabían que un hijo, ellos tenían un hijo normal y ese hijo tenía derecho a la herencia, pero cuando adoptaban a otra persona como hijo, esa persona que se adoptaba tenía más beneficios que el propio hijo. Un ejemplo de ello es que al hijo propio genéticamente se podía desheredar, pero al adoptado no se podía desheredar. Yo glorifico a Dios porque esas verdades son para nosotros. Usted y yo, cuando aceptamos a Cristo y Él nos adopta como sus hermanitos menores y nos mete en el seno del Padre, ya Él no nos puede desheredar. Duélale al que le duela, árdale al que le arda. Cuando usted pertenece a Cristo, ya usted no puede ser desheredado. Si usted realmente pertenece a Cristo, usted no puede ser desheredado. Su herencia, dice la Biblia en la primera epístola del apóstol Pedro, su herencia no es de este lugar, su herencia está en la eternidad y es una herencia que es incontaminable, que no se oscurece, es inmarcesible y es inmutable, no cambia. Esa herencia está en el cielo y es para usted y para mí solo cuando somos adoptados como hijos de Dios. Cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de comunicar mi identidad en Cristo va a hacer que usted sea una persona que conozca, que tenga una relación con Dios. Entonces, en el verso 5 está la palabra predestinación y adopción como hijos. Ojalá esto les esté quedando claro. Dios quiere que usted y yo, pues, entendamos que somos hijos de Él, que el lenguaje que debemos practicar no es el lenguaje del mundo, que es limitado, sino que es el lenguaje de Dios, que está escrito en la palabra de Dios para que usted y yo podamos cambiar. Verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su grandeza, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. No me voy a centrar en la palabra alabanza, porque eso lo vamos a mirar después, pero aquí dice, para ser aceptados. La palabra aceptación, perdón. La palabra aceptación da la figura, perdón. La palabra aceptación da la figura de algo que se recibe tal cual es, que no hay que cambiar. Entonces usted dirá, ay, pero entonces es incongruente que Dios nos escogió y nos priorizó y ahora nos acepta. No es que esté discordante, no. Lo que pasa es que cuando decimos que Dios nos escogió, quiere decir que Él escogió la raza humana, quiere decir que Él escogió de las naciones, o sea, Él empezó a traer hacia sí. Pero el concepto de escoger las mejores frutas es de nosotros. El concepto de escogernos para organizarnos es de Dios. Entonces aquí la palabra aceptación, cuando dice para alabanza de su nombre, para la gloria de su gracia, es que Él nos recogió a nosotros como estábamos, dañados, partidos, quebrados. Él nos escogió a nosotros como estábamos para llevarnos al nivel que Él quería o que Él quiere que nosotros estemos. Lo voy a explicar mejor. Cuando Adán y Eva fueron colocados en el huerto del Edén, ellos eran perfectos.
puros, de ellos resplandecía, se transmitía la luz del Eterno, la luz de Yahweh se transmitía en ellos. Cuando ellos desobedecieron y pecaron, automáticamente en ellos cambió todo. Todo cambió. Tan cambió que ya no veían la luz que había en ellos, sino que vieron la desnudez que había en ellos. Entonces se pervertió el concepto. De ahí viene genéticamente en toda la raza humana un concepto pervertido de sí mismos. Ahora, ¿qué quiere hacer Dios? Él nos acepta con nuestro concepto pervertido de nosotros mismos y nos quiere volver a llevar a la luz que irradia de tener una relación con Jesús. Él es la única persona que nosotros podemos llegar a Dios como estemos y Él, en vez de desecharnos, de alejarnos, de discriminarnos, nos perfecciona. Por eso la Biblia dice, el apóstol Pablo escribiendo en Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir al hombre de Dios, a fin de que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, cuando yo vengo a Dios, yo puedo venir lleno de traumas. Él me acepta como yo vengo. Pero Él no me quiere dejar así traumado, sino que Él quiere que de toda esa situación en la que yo venía, de mi quiebra moral, de mi quiebra espiritual, de mi quiebra ideológica, de toda la quiebra que yo traiga, Él me quiere restaurar. Eso en la teología bíblica se llama regeneración. El ser humano es un ser regenerado, pero Dios quiere regenerarlo, convertirlo nuevamente en la imagen de Él que Él quiere que nosotros seamos. Verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Está cargado de mucha información teológica. La epístola a los Efesios, es catalogada como la reina de las epístolas, porque es la epístola que teológicamente más fuerza tiene y más conceptos tiene para nosotros poder mirar el plan de Dios en nuestra vida. Cuando dice en el verso 7 que nosotros tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, está hablando de todo el paquete que en otro tiempo se practicaba, el paquete de conseguir el corderito, matarlo, sacrificarlo, conseguir el corderito y hacer todo un ritual para podernos acercar a Dios. En Cristo, en Dios, ya resulta que el cordero no es un cordero comprado terrenal, sino que es un cordero que vino del cielo, que vino desde la eternidad. El apóstol Juan lo describe en Apocalipsis cuando dice que había un cordero que estaba inmolado, que estaba desangrado. El cordero eterno, Jesucristo, vino y se presentó acá en la tierra delante del Padre por todos nosotros y solamente por la riqueza de su amor y de su gracia, no porque nosotros hayamos hecho algo para agradarle a Él. Eso se llama aceptación. Algo interesante es que cuando el Señor Jesucristo llegó, el templo que tenían pues los judíos, Ajá. en él no estaba el arca. O sea, la presencia, la Shekinah, el Urín, el Tumín, el fuego, no estaba en el templo. Y el Señor Jesucristo es todo eso, era todo eso. La presencia de Dios. Sí. La presencia de Dios. Entonces, cuando se habla, gracias, mi amor, cuando se habla aquí de redención a través del perdón, es que el Cordero de Dios vino y convirtió. Yo enseñé una vez, enseñando acerca de la oración en Lucas capítulo 11, dice, y vinieron los discípulos del Señor y le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Estaba Jesús, dice, y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y vinieron los discípulos de él y le dijeron, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Ahí en ese texto dice que Jesús estaba orando, ¿en dónde? En un lugar, en cualquier parte. En la antigüedad, Cristo, para hacer cuña lo que mi esposa acaba de decir, en la antigüedad, Cristo estaba representado en la presencia de Dios en el arca. Y era un lugar específico. Pero ahora cuando viene el Cordero Eterno, viene el Cordero del Cielo, resulta que ya el lugar de adoración, ¿dónde es? En cualquier lugar donde se proclame que Él es Dios, donde se proclame la palabra de Dios, donde se proclame culto a Dios, ese lugar es el lugar santísimo. De hecho, el lugar santísimo está en mi corazón. Ahorita se me olvidó decirles algo.
Cuando Moisés recibió la palabra, él empezó a construir el tabernáculo, el templo, y lo construyó de adentro hacia afuera, porque el cambio en las personas es de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera es el cambio. El cambio no viene por fuera, no es externo, el cambio viene de adentro hacia afuera. Verso 7, la redención es a través del programa divino de Dios. Y lo que Dios quiere hacer es perdonar la negligencia, el orgullo, perdonar la desobediencia, la altivez, la vanidad, la perversión de la raza humana a través de la sangre del Cordero, a través del sacrificio de Cristo. Y eso lo hizo solamente por la inmensidad de la riqueza de su gracia para con nosotros. El lenguaje de un salvo debe ser que nosotros somos perdonados, somos redimidos, y no por nuestras propias obras, no por nuestros propios méritos, sino porque eso es un don de Dios. Él fue el que nos lo regaló. En el lenguaje de un salvo, verso 8, dice que hay sabiduría e inteligencia. A los cristianos, por historia, nos han tildado de brutos, de ignorantes, de retrógrados, perdón, de homofóbicos. Nos han limitado siempre al concepto de ignorancia. Pero si usted se pone a mirar, cuando usted es un cristiano, un hijo de Dios, un salvo, responsable en la lectura bíblica, usted tiene la sabiduría de Dios. Y usted tiene para manejar muchos temas. Puede ser incluso muy lleno de cultura general, porque el solo hecho de leer la Biblia lo va a llevar a usted a estudiar cultura general, lo va a llevar a usted a estudiar historia, lo va a llevar a usted a estudiar química, física, matemáticas, lo va a llevar a usted a estudiar conceptos básicos hoy día de genética. La Biblia habla de mecánica cuántica, la Biblia habla de desmoleculización de la materia, la Biblia habla de cosas del futuro que aún ni siquiera se han descubierto, se han trabajado, solamente se habla de ellas, no se ha hecho el ejercicio y la Biblia ya lo relata y muestra cómo se vivía. La sabiduría proviene de Dios. En el lenguaje de un salvo viene la inteligencia de parte de Dios y la sabiduría divina. Usted y yo tenemos que empezar a cambiar ese conceptico de que yo soy muy bruto. Bueno, hay personas que nos gusta que piensen que somos medio bobos. A mí me gusta que piensen, porque mañas de uno. Pero usted y yo, que tenemos al Señor en el corazón, tenemos la sabiduría de lo alto. En el verso 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Hay personas que dicen, a ver, muéstreme a Dios. Pues resulta que el misterio de la voluntad de Dios solo es revelado a los que con un corazón humilde reconocen que necesitan el perdón de Dios, reconocen que necesitan la salvación de Dios, el perdón de los pecados, que solamente viene a través de Dios. Cuando una persona tiene relación con Dios, Dios le demuestra los misterios que para él son luz, pero para nosotros, para la raza humana, están guardados. Pero eso solo es a través de Cristo, o sea, solo a través de la persona si de alguien Jesús. quiere conocer a Dios, si alguien quiere saber la voluntad de Dios, tiene que Tiene que ser recibir, a la forma de Dios, al método de Dios. y Cristo tiene que estar en él. Exactamente. Entonces, si no es así, usted nunca va a recibir la revelación de Dios. Yo les voy a comentar algo. Yo fui un lector de la Biblia muy teso, o sea, leía mucha Biblia antes de ser creyente. Desde los 5 años yo leía Biblia y yo fui ladrón, yo fui malo, bueno, en fin, yo delinquí. A mí no me gusta hablar de eso, pero fui muy malito. Y leía Biblia y me encomendaba a las benditas ánimas del purgatorio para que me fuera bien en la vuelta y todo el tema. Pero no tenía revelación de la palabra de Dios. Solamente cuando vine a Jesucristo, solamente cuando reconocí que era un pecador malo, malvado, maldito pecador, y recibí a Cristo en mi corazón, fue cuando se extendió su mano de misericordia, y lo curioso fue que desde ese momento empecé a entender la Biblia como debería ser. Él me empezó a develar cosas, y mi sabiduría y la inteligencia que Dios me dio ya no eran humanas, como dice el apóstol Santiago, ya no eran carnales, terrenales, animales, hasta diabólicas, no, ya era una sabiduría que provenía de parte de Dios. En el lenguaje de Dios, Dios nos devela sus verdades, Dios nos devela. En el verso
Dime. Es importante tener en cuenta que Jesucristo no es solo para los que han delinquido, han asesinado, han hecho lo que públicamente es malo. No, Jesucristo vino aún para los que creen que Que son son muy buenos y buenos. que nunca han hecho nada, porque hasta los que se creen buenos, con mayor razón, lo Sí, necesitan. la Biblia dice, hay una lista en la Biblia de condiciones que están en nosotros. Hay unos que son fornicarios, hay otros que son irascibles, hay unos que son asesinos, hay otros que se enojan. La Biblia los tiene en igualdad de condiciones. Verso 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En el lenguaje de un salvo, yo creo que ya me pasé de tiempo, Sí, ¿cierto? pero En el lenguaje de un salvo, en el lenguaje de una persona que es salva, empieza a entender a través de la sabiduría que Dios le da lo que está pasando. Lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump, lo que está pasando en el Oriente Medio con Hamas, con ISIS, con todo el Estado Islámico, que es una corriente netamente satánica. En fin, la religión del paganismo es eso. Dios nos muestra a nosotros a través de la palabra el cumplimiento de la dispensación, son tiempos, etapas, eras. Dios nos muestra en esa dispensación el cumplimiento de su palabra. En el verso 11, el lenguaje de un salvo es el lenguaje que entiende la herencia. Les estaba diciendo ahorita que eso viene ligado con ser adoptado. La herencia no se pierde. Y termino con estos actos de Dios. En el verso 12, en el lenguaje del salvo está la adoración. Dice, verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Cuál es la finalidad de que Dios cambie su estilo de vida? El estilo de vida del creyente debe ser un estilo de vida de adoración permanente a Dios. Ahora, la adoración no es solamente cantar, aplaudir, cantar con las manitos arriba. La adoración es un estilo de vida. Y la adoración, si usted quiere saber, la adoración comprende todo este paquete de palabras que hemos visto. La adoración santifica, la adoración me hace reconocer mi herencia, la adoración me hace ver el cumplimiento de la palabra de Dios, la adoración me revela las cosas de Dios, la adoración me revela la inteligencia y la sabiduría de Dios. ¿Cuántas veces los creyentes, mientras estamos en un estado de adoración a Dios, la adoración puede ser mientras oro, la adoración puede ser mientras canto? ¿Cuántas veces en un estado de adoración Dios nos ha mostrado cosas que debemos no solamente cambiar en nuestra vida, sino, por ejemplo, ayudarle a otra persona? Rápidamente, una vez escuché que en medio de una oración, en un estado de adoración, Dios le mostró a alguien que le hicieron una brujería. Y Dios hizo libre a esa persona a través del otro hermano de una brujería que le hicieron a esa persona. Cuando usted y yo empezamos a entender el concepto de adoración, sabemos que el apóstol Pablo, cuando les dijo a ellos que el fin era la adoración a Dios, era porque los demonios que vivían, que estaban alrededor de todas esas religiones paganas y de todos los centros de culto que habían allá, querían la adoración humana. Uno de los aspectos que Satanás quiere por esencia es ser adorado. Cuando hay grupos de masivos de personas en los conciertos donde no exaltan a Dios, están exaltando demonios. La gente no entiende eso, pero yo oro a Dios para que a ustedes, a los que somos creyentes, Dios no lo debe y lo podamos transmitir a otros. La adoración es la forma de entregar mi corazón a Dios. Todo aquello que quita a Dios del primer lugar de mi corazón es idolatría. Entonces todo aquello que yo coloco en ese lugar y adoro, me está convirtiendo en un pagano. Pero cuando yo quito todo aquello y coloco a Dios en primer lugar de mi corazón, yo voy a querer adorarlo a Él. La adoración es el estado de mostrarle a mi eh, origen, a mi punto de adoración, mostrarle reverencia, mostrarle que yo a mi quiero objeto. el objeto de mi adoración, el objeto de mi adoración. Cuando yo lo coloco a Él, al Eterno, en mi corazón, a Cristo en mi corazón, todo lo que yo haga, el objeto de mi adoración va a ser para agradarle a Él, va a ser para exaltarlo a Él. Entonces ahí es donde se cumple aquello que dice, si yo quiero adorar a Dios, pues no miento más, porque a Él no le gusta que yo mienta.
Si yo quiero adorar a Dios, pues yo no ataco el templo del Espíritu Santo como normalmente lo hacemos, descuidándolo con la comida, no solamente fumando, no solamente bebiendo, con la comida, con una cantidad de cosas. Entonces yo quiero al objeto de mi culto que se agrade. Es que el propósito de la regeneración es que se vea Cristo y que el Adán sea Sea crucificado. crucificado. Entonces, que se vea más Cristo y que muera a las acciones de Adán. Entonces, en ese momento es cuando yo empiezo a adorar porque reconozco todo aquello que hay en Cristo que se está mostrando a través de A mi través de vida. mi vida. Amén. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar aquí reunidos en tu nombre, exaltándote, glorificando.